Buenos días, soy Irene López y hoy os voy a hablar de la equivalencia en la traducción. Para empezar voy a hablar de cómo se puede lograr una buena traducción. Esto es algo de lo que han hablado muchos autores, entre ellos Mersenne, Hornby o Etienne Dolet. Etienne Dolet decía que hay 5 pasos para poder lograr una buena traducción, y estos pasos son que el traductor debe conocer el mensaje que se quiere transmitir tanto en el texto origen como en el texto meta, que debe dominar las dos lenguas que se traducen, es decir, la lengua origen y la lengua meta, que no puede traducir de forma literal, es decir, palabra por palabra, que debe evitar los latinismos y las fraseologías, y por último, que el estilo que se exprese en el texto meta debe ser fluido, elegante, sencillo y uniforme. Otro autor que estudió este campo fue Alexander Tytler, y él estableció 3 ideas parecidas a las del anterior autor, que eran que la traducción debería transcribir las ideas del texto origen. En segundo lugar, que el estilo y la forma de escribir deberían ser similares al texto original. Y por último, que la traducción debería ser tan natural como el texto original. Todas estas orientaciones y principios generales surgieron de la necesidad de explicar qué es la traducción y cómo se puede hacer una buena traducción. Y son el comienzo de un intenso debate en el que hoy en día se sigue haciendo sobre este tema. En segundo lugar, voy a explicar qué es la equivalencia, y esto también es un aspecto que se ha estudiado de muchas formas. Y por ejemplo, la autora Nuria Ponce Márquez dice que se considera que una unidad traducida ha alcanzado el nivel de equivalencia con respecto al segmento origen cuando lo traducido presenta el mismo valor que la unidad original en la lengua origen. Esta preocupación surgió a partir de la década de los 60, y tal como podemos ver en esta cita, durante el primer periodo inicial se produjo una gran ambigüedad y una confusión en torno al concepto de equivalencia en la traducción. Sin embargo, a pesar de las numerosas veces que se ha estudiado este tema, los conceptos no terminan de ser claros y se sigue estudiando este aspecto. Por ello, vamos a ver ahora las 6 de las aproximaciones que diferentes autores han estudiado para llegar a una definición de equivalencia perfecta. La primera aproximación es la aproximación tradicional, que se basa en la correspondencia del léxico y de las estructuras lingüísticas entre las dos lenguas. Algunos de los autores que más apoyaron esta idea fueron Binay y Darmelnet, que pensaban que la equivalencia de los dos textos, el texto origen y el texto meta, tenía que ver mucho con que las situaciones que se dieran en el texto origen y en el texto meta también se correspondieran. Es decir, que había que tener en cuenta la cultura. Y ellos ponían el ejemplo de bonjour, buenos días, o good morning, que literalmente significan 3 cosas diferentes, pero se utilizan para una misma situación. Por ello, tenían un dilema lingüístico que era la lingüística en contrastiva, un contraste de una posición entre varias estructuras lingüísticas. También definen la traducción como una actividad entre dos lenguas, es decir, pasar de una lengua A una lengua B, o una lengua origen a una lengua meta, para expresar una misma realidad. Y por eso dicen que existen varias unidades de traducción, que pueden ser la unidad de traducción funcional, que son elementos que participan en la propia función gramatical. Luego, unidades de traducción semánticas, que le dan sentido son una unidad de sentido. En tercer puesto, las unidades dialécticas, que articulan un razonamiento. Y por último, las unidades prosódicas, cuyos elementos participan en la entonación del texto meta. Además, estas unidades se clasifican en 3, que son las unidades simples, las unidades diluidas y las unidades fraccionales.
Vale. La segunda aproximación de la que voy a hablar es la aproximación lingüística y sus mayores exponentes fueron Roman Jakobson y Catford. Roman Jakobson decía que revolucionó el panorama de la traducción primero y también decía que lo contrario de lo que el resto de los autores de su misma época establecían. Legitimó el trabajo de los traductores y dijo que la traducción perfecta sí que era posible. Además dio un tratamiento lingüístico a la traducción con una de sus publicaciones y en esta publicación introdujo el tema equivalencia de la diferencia. Desde su punto de vista lingüístico, él creía que había tres tipos de traducción: la traducción intralingüística, la traducción interlingüística y la traducción intersemiótica. A pesar de haber estudiado este tema, él creía que no se podía establecer una equivalencia absoluta entre dos lenguas. Después tenemos a Catford, como he dicho antes, y él decía que la traducción es una sustitución de material textual en una lengua, que sería la lengua origen, a material textual equivalente en otra lengua, que sería la lengua meta. En otras palabras, es decir, que lo que el traductor aplica exclusivamente las normas lingüísticas en el proceso de traducción va a trasladar una lengua origen a una lengua meta. Además estableció una equivalencia textual, que es una comparación entre textos, una equivalencia formal, que es una correspondencia entre palabras o entre letras. El siguiente tipo de aproximación es la aproximación etnolingüística, que fue establecida por Eugene Nida, y él decía que él desarrolló esta aproximación y considera la equivalencia como algo cultural, es decir, que según las culturas de la lengua origen y de la lengua meta podremos establecer una equivalencia. Él creía que los aspectos, como he dicho, de la cultura eran muy importantes para conseguir una buena traducción, es decir, por ejemplo, la distancia geográfica, el contexto del emisor y del receptor o las características del entorno en el que se diera la traducción. Y para salvar estas diferencias, estableció dos tipos de equivalencia, que eran la equivalencia formal y la equivalencia dinámica. La equivalencia formal consistía en traducir literalmente todas las palabras del texto y realizar un trasvase formal de todos los términos de la lengua origen a la lengua meta. Es decir, sería muy fiel semánticamente al texto, o sea, el texto meta sería muy fiel al texto origen, pero se perderían muchas connotaciones y mucha simbología del texto origen. Y en segundo lugar establece una equivalencia dinámica, que es todo lo contrario, es decir, que se busca una equivalencia cultural al texto origen. Y se buscan conceptos que no tienen por qué significar lo mismo semánticamente, pero que sí dan al lector la misma sensación al lector meta, la misma sensación que la que tuvo el lector del texto origen. A pesar de que esta aproximación es esta equivalencia, la última que he dicho, es la que más hace entender al receptor de la traducción el texto origen, hay muchos autores que piensan que no es la equivalencia correcta y que un lector podría entender perfectamente un texto traducido de forma literal. Pero él establece estos dos tipos de equivalencia para que el traductor elija el método que quiere utilizar y que según este método pues haga un tipo de traducción u otra. Después está la aproximación semantista, que la apoyaron varios autores como Julian House, Gatt, Nida otra vez, OK, y se basa en una evaluación de la calidad de las traducciones y de la equivalencia. La siguiente aproximación es la aproximación textual y su mayor exponente fue Reis,
Y en esta aproximación se habla de los textos en sí, aunque hay que ir más allá de estos para encontrar una equivalencia perfecta entre el texto origen y el texto meta. Y con ello saber lo que hay detrás del texto y el contexto que esconde este texto. Y el último tipo de aproximación es la aproximación estética, que tiene varios estudiosos, como por ejemplo Evenzoar, que comparó este tipo de aproximación con su teoría del polisistema. Después Snellhorn otra vez, que consideraba la traducción una manipulación del texto original. Después tenemos a Ponce Márquez, que estableció 4 tipos de equivalencia lingüística, que son la equivalencia lingüística, la equivalencia paradigmática, la equivalencia estilística y la equivalencia textual. Y dentro del enfoque estilístico resulta de interés la equivalencia estilística, que se observa en el significado del texto, pero también su expresividad, es decir, lo que expresa el texto origen se tiene muy en cuenta para elaborar un texto meta. Kohler también fue otro autor que estableció 5 tipos de equivalencia relacionados con este tipo de aproximación. Y otro autor fue Newmark, que estableció la diferencia entre lo que él considera la ciencia de la traducción y el arte de la traducción, entendiendo el arte de la traducción como una expresión creativa del lenguaje. Vale. Uno de los autores más importantes de este tipo de aproximación es Otto Kay, que estableció 4 tipos de equivalencia, que son la equivalencia total, que es una correspondencia, como dice la palabra, total, tanto a nivel de expresión como de contenido. Es decir, que se encuentra una equivalencia perfecta entre las palabras que hay en el texto origen con lo que quieren decir estas palabras. Después se encuentra la equivalencia facultativa, que es una correspondencia a nivel de contenido, pero no se corresponde a nivel de expresión. Es decir, que las palabras se corresponden con las del texto origen, pero pierden mucha simbología. Después tenemos la equivalencia aproximativa, que se da entre formas monosómicas de los textos original y meta, cuyo valor semántico coincide. Y es una relación a nivel de habla mediante el contexto o la inclusión de elementos explicativos para traducir. Es decir, que a pesar de que las palabras coincidan literalmente y hay a veces que no se puedan traducir por elementos equivalentes perfectos, se introduce algún tipo de explicación para que el lector meta sí que entienda el texto, a pesar de que en su cultura no aparezca esta idea. Y por último se establece la equivalencia cero, en el que se produce una equivalencia referencial mediante transposiciones, modulaciones, paráfrasis y explicaciones. Esta es muy parecida a la anterior, pero no hay ningún tipo de equivalencia formal entre las palabras que aparecen en el texto origen y en el texto meta. Entonces el traductor lo que tiene que hacer es buscar elementos parecidos en la lengua meta para llegar a conseguir una buena traducción. Bueno, y estos son todos los tipos de aproximación estos son todos los tipos de equivalencia que existen y todas las aproximaciones que se han llegado para intentar conseguir una buena equivalencia, una equivalencia perfecta y así llegar a la traducción perfecta. A pesar de que haya todos estos tipos de aproximación, como he dicho al principio, no conseguimos llegar a un acuerdo y se siguen desarrollando nuevas ideas y nuevas teorías para conseguir una buena teoría, aunque
aunque hay muchísimas teorías diferentes y cada autor tiene una diferente, así que tendremos que seguir estudiando el tema para llegar a una buena conclusión.